Bien, para la creación de la base de datos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a posicionar sobre la base de datos de pruebas. Para eso vamos a usar el comando usedb y nos posicionamos en pruebas. Go. Luego vamos a utilizar el comando createTable y vamos a mandar a llamar al esquema donde vamos a colocar la tabla. En este caso sería el ssh-general. Punto. Nombre de la tabla, seguido por la nomenclatura tbl que identifica la tabla, y esta la vamos a llamar estudiantes. Seguimos en la siguiente línea, abrimos y cerramos los paréntesis y finalizamos con un go. Eso para que no se nos vaya a olvidar. Ahora sí, dentro de esta estructura vamos a empezar a crear las columnas de nuestra tabla. Nuestra primera columna siempre va a ser el ID de la tabla. Les dije que las tablas son en plural, en este caso estudiantes. ¿Por qué en plural? Porque obviamente va a contener más de un estudiante. Y el ID de la tabla va a ser ID estudiante en singular. Muy bien. Seguido de esto le vamos a dar el tipo de dato. Lo vamos a hacer entero. Habíamos dicho que los tipos de dato, acá el entero, el tipo int, me daba una longitud máxima de 2147 millones de registros. Por tanto, podemos utilizar ese, o si yo sé que no voy a tener más de, qué sé yo, 15,000 estudiantes, entonces pudiera utilizar un tipo small int. El asunto es que lo que yo defina acá va a ser fijo en esa tabla. ¿Okay? Ya después no lo vamos a poder cambiar. Entonces, ya sea small int o int, definitivamente tiny no, porque estudiantes pueden ir y venir a lo largo del tiempo y puedo tener más de 255 fácilmente. Pero ya queda a criterio cuál quieran utilizar. Yo voy a utilizar el int para efectos del ejemplo. Lo declaro. Y entonces ahora le voy a decir que esto va a ser una columna que se autoincrementa. Va a ser de tipo identity. Entonces le coloco el identity y lleva argumentos. ¿Argumentos cuál era? 1, que era desde donde iba a arrancar, desde el registro 1. Y de cuánto en cuánto los iba a agregar. Si yo le coloco aquí un 2, él va a empezar 1, 3, 5, etc. Si yo le digo aquí que arranca en 2, entonces sería 2, 4, 6, 8, etc. Entonces voy 1, 1, arranca en 1 y de 1 en 1. Le vamos a colocar que es del tipo primary key. Y ya con eso tengo la llave primaria creada en la tabla. Ahora, ¿qué quiero de un estudiante? Bueno, podemos pedir el nombre. Nombre sería el nombre de la columna. Aquí vamos a separar con una coma. Esta coma puede ir aquí, al final de la línea o al principio de la línea. Pero siempre debo de separar las columnas con una coma. A mí personalmente me gusta utilizarlas aquí al principio. Ok, entonces nombre. Y viene el tipo, ¿ok? El nombre es un campo de tipo texto. Habíamos dicho que char o varchar, dijimos que char era de variable fija, era de longitud fija, por lo tanto, el tamaño que yo le defina va a ser siempre el que se va a consumir en la base de datos. Un char definitivamente no me sirve, no es adecuado para este tipo de campos que tienen una longitud variable, ¿ok? Entonces, vamos a usar el varchar y no voy a usar el nvarchar porque no voy a usar ningún carácter especial como caracteres en chino o caracteres en árabe. Entonces voy a usar varchar. Varchar recibe un argumento que es la cantidad de caracteres que va a tener como máximo este campo. Y
vamos a hacer algo muy importante. Le vamos a decir not null. Por default, el sistema, cuando yo no le defino not null, lo deja null. Lo deja así. Y null significa que yo puedo dejar el campo en blanco cuando estoy haciendo la inserción. A mí no me interesa dejar el nombre en blanco. Yo quiero obligar al sistema a que lo ingrese. Entonces le coloco not null. Ok, seguido de esto sería apellidos. Entonces podemos ponerle acá apellido 1, igual del tipo varchar, con una longitud de 15, not null, y le podemos colocar un apellido 2. Puede, digamos, que el apellido 2 no lo tenga la persona en el momento, no sé, lo que sea, simplemente no está. Entonces vamos a decirle que igual va a ser un varchar con una longitud de 15, pero aquí yo le puedo decir null o lo puedo dejar en blanco, que sería exactamente lo mismo. Permite los campos en null. Acá le podemos poner fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. ¿De qué tipo? Puede ser datetime, pero habíamos dicho que el datetime tenía una situación específica, que era muy grande. Almacena la fecha y almacena la hora. Definitivamente esto es demasiado grande para almacenar. Cuando yo tenga cientos de registros, estos 8 bytes se me van a incrementar mucho. Entonces, si lo que quiero únicamente es almacenar la fecha, vamos a utilizar entonces el tipo date, ¿ok? Donde nada más me pesa 3 bytes y tengo todo este rango para colocar fechas. Así que me va a funcionar perfecto. No le voy a poner datetime, sino que le voy a dejar únicamente date. Y aquí lo puedo dejar null o le puedo poner not null para que sea un campo obligatorio. Vamos a ponerle not null. ¿Ok? Normalmente a las tablas, yo en lo personal, les agrego un campo al final que se llama estado. Estado. ¿Por qué estado? Bueno, normalmente los registros en las tablas de las bases de datos no siempre es bueno borrarlos. Por asuntos de auditorías o por asuntos de que la información esté relacionada con otros datos, etc. Entonces, lo mejor sería habilitar o deshabilitar esa información para ser visible o no. Entonces, un estado del tipo bit, not null, para luego yo poder jugar con las consultas y decirle, bueno, que me busque un estudiante tal, siempre y cuando el estado sea activo, por ejemplo, sea true. O que no me lo traiga, bueno, sí, que me lo traiga si es true. Entonces, si está false es porque está inactivo, así que no me lo va a traer. O que me muestre la lista de usuarios, de estudiantes que están inactivos. Entonces va y busca solamente los inactivos. Para eso, básicamente, esta columna estado es bueno tenerla. Y lo único que me va a pesar es un bit en la tabla de la base de datos. Porque dijimos que los tipos bit solamente pesan, un byte. Entonces, no va a ser tampoco un costo muy elevado tener este campo estado acá. Ok. Ya tengo la tabla de la base de datos con su nombre, ligada al esquema a donde la voy a guardar. Y si todo lo que está acá ya está correcto,
Entonces yo puedo venir y ejecutar esta sentencia con F5 o presionando Execute. Si presionamos Execute, vemos que todos los comandos se completaron satisfactoriamente. Me posiciono sobre la base de datos pruebas, le doy refrescar y me vengo a tablas y vemos que aquí está la tabla que acabo de crear. Dentro del esquema general, la tabla estudiantes. Si la exploramos y revisamos sus columnas, vemos primero el ID de estudiante. Dice que es una PK, por lo tanto es primary key, del tipo entero y obviamente not null. La llavecita me indica exactamente que es una primary key. Si vamos a la carpetita keys, vemos que acá tenemos la primary key que se creó automáticamente cuando generamos la tabla. ¿Ok? Entonces ya tenemos la primary key de la tabla estudiantes. Tenemos el campo nombre con un varchar de 15, not null. Apellido varchar 15, not null. Y apellido varchar 15, null. Vean que yo no lo escribí acá, pero aún así él lo toma automáticamente. Y la fecha de nacimiento del tipo date, not null. Y el estado bit, not null. Ahora, viene la parte. ¿Cómo empezamos nosotros a rellenar información en las tablas? Ok. Para eso, vamos a ver lo que es el CRUD. CRUD, Create, Read, Update, Delete. Son las siglas de estos procesos. En bases de datos tenemos que el create es lo mismo que el comando insert, y el insert en SQL lo que hace es que añade datos a una tabla. Tiene la siguiente sintaxis: insert into nombre del esquema, punto, nombre de la tabla, values y seguido de los argumentos. Cuando el ID de la tabla es identity, se omite ese argumento en la inserción de la tabla. Yo no tengo que colocarlo acá dentro de los argumentos. Y los argumentos se deben colocar en el orden de la creación de la tabla y con el formato correcto según el tipo. Entonces, si volvemos al Management Studio y quitamos esto de acá, esta ventanita la podemos quitar con la combinación de teclas Control más R. Ok, acá tenemos la tabla que yo he creado. Ahora, para insertar datos, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a borrar esto, porque ya creé la tabla, y acá yo voy a desplegar las columnas, y acá yo las tengo. Entonces, vamos a ejecutar un insert into, como dijimos anteriormente. ¿A dónde? A la tabla. Yo puedo, escribir SSH general punto tbl estudiantes, o simplemente arrastro la tabla y la coloco acá y ella me trae las cosas, ya me trae el objeto como tal para poderlo utilizar. Luego, insert into la tabla. ¿Qué sigue? Values. Ok, y los values van dentro de paréntesis. Puedo trabajar en líneas aparte, no hay ningún problema. Ahora, dijimos que teníamos que agregar los datos en el orden de cómo estructuramos la tabla. El campo identity no se pasa. El campo del ID lo va a generar automáticamente. Por lo tanto, lo voy a omitir. Empiezo a insertar nombre. Entonces, abrimos comillas y con comillas nosotros vamos a insertar texto. Entonces aquí ponemos Juan. ¿Ok?
Seguimos con el apellido 2. Pérez, coma para separar. Seguimos, perdón, apellido 1. Seguimos con el apellido 2. Entonces aquí volvemos a abrir comillas. O simplemente podemos dejarlo null. Pero siempre hay que especificarlo. Si es null o va con algo, sí, pero no lo podemos omitir. Porque si lo omitimos, la sentencia va a dar error cuando la corra. Y ahorita hacemos un ejemplo. Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento de la misma manera se inserta con comillas y empezamos. Año. Juan Pérez nació en 1985, guión en el mes, no sé, de abril, en el día 25. Ok, ya tengo la fecha. Y el estado. El estado es 1 o 0. Entonces aquí le vamos a poner 1 para que sea activo. Si yo corro esto, si yo voy a quitar este null y lo voy a dejar así, vean lo que va a pasar. Va a pasar lo siguiente. 1. La inserción va a fallar. Por lo tanto, el ID 1 lo voy a perder. ¿Por qué? Porque ya fue un intento fallido de inserción. Vea que acá me dice que el nombre de la columna no corresponde a la definición de la tabla. Aquí pasó algo. Juan está bien, Pérez está bien, pero aquí está esperando el apellido y no lo está encontrando. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos problemas. Voy a devolverme para colocar esto y ahora sí lo voy a insertar. Ahora sí, tengo una fila afectada correctamente. Si yo le hago a esto clic derecho y le digo que me muestre el top 1000 de líneas de la tabla, él me muestra esto. Ok, acá tengo el ID 1, Juan Pérez. Bueno, acá el ID 1 sí, no, sí me lo dejó crear. No hizo el intento de inserción en la base de datos cuando me tiró el error. Ok, bueno, está bien, ahí me disculpo por eso. Me crea el ID 1, no se lo tuvimos que definir nosotros acá. Me crea el ID 1 con Juan Pérez, apellido 1, null, el apellido 2 y la fecha de nacimiento con el estado activo o 1. Esto para el efecto del insert. ¿Ok? Ya con esto hemos creado un insert. Otra manera de poder hacer el insert es, voy a cerrar esta ventana, no voy a guardar los cambios, voy a cerrar esta otra ventana y me puedo ir sobre la tabla, darle clic derecho y donde dice Script Table As, le voy a decir Insert y que me lo abra en una ventana del editor de consultas. Lo abro y vean que automáticamente, hace el use de la base de datos y me crea el comando insert. Él aquí me está definiendo los campos que yo voy a rellenar. Si yo lo omito y lo dejo así, él automáticamente va a colocarle los valores al orden en que se ha creado la consulta. De igual forma lo puedo dejar así, no hay ningún problema. Normalmente esta es la manera como yo creo los inserts. Genero las tablas y luego genero el script para que sea más sencillo de utilizar. Y acá simplemente reemplazo esto por los valores que yo quiero. Entonces, vean que acá él en ningún momento me hace la inserción del ID del estudiante. Él empieza por nombre, apellido, apellido 2, fecha de nacimiento y estado. Asimismo, yo lo voy a ir rellenando. ¿Ok? Nombre, Pedro, coma, aquí para tratar de mantener el orden, Pedro, Ortega, vamos con el otro, apellido Jiménez,
que seguía fecha de nacimiento, ok, comillas, abrimos de nuevo. Este nació en el 2005, 11, 24 y tiene un estado de inactivo, por ejemplo. Ok, ¿por qué tengo error acá? Porque me falta la coma. Listo, entonces tengo nombre, apellido 1, apellido 2, fecha de nacimiento y estado. Al tener ya los datos completos, yo puedo correr este script y me afecta otra fila. Si le vuelvo a dar clic derecho y que me seleccione las filas, ahora me muestra los dos campos que tengo. ¿Ok? Entonces, ya de esa manera yo genero los insert correspondientes para rellenar los datos de la tabla. Ahora vamos a pasar al siguiente comando, que es el read o el select en la base de datos. Lo acabamos de ver cuando estábamos haciendo el ejemplo de ver lo que contenía la tabla. El select me puede traer nombres de columnas de diferentes tablas cuando hago la respectiva unión de tablas. Y esta es su sentencia. Select, puedo seleccionar el ID del estudiante y un campo. From, el nombre de la tabla de donde quiero traer. Y el where, que es la condición que me indica condición o criterio para hacer una selección. Where se va a volver muy importante cuando estemos trabajando con datos. Muy bien, vean que acá, cuando yo voy a cerrar esto y voy a cerrar esto, cuando yo le doy select top 1000, él me hace un select automáticamente from base de datos estudiantes. Voy a cerrar esto, voy a crear un nuevo query, voy a decirle use db y nos posicionamos en pruebas. Y acá yo voy a escribir entonces select. Voy a ponerle asterisco from. Asterisco es que me traiga absolutamente todo lo que tiene la tabla. From, tabla, y jalamos la tabla. Ahí la tenemos. Si yo ejecuto esto, él me trae todo lo que tiene la tabla. Así tal cual. Pero si en vez de asterisco yo vengo y especifico que me traiga solamente el campo nombre y lo corro, F5, me trae solamente los dos registros, pero me trae solo los nombres, Juan y Pedro. Si quiero que me traiga apellido 1, entonces lo selecciono después con una coma, corro y ahora tengo Juan Pérez y Juan Ortega. Si quiero que me traiga también el apellido 2, entonces lo selecciono, ejecuto y así me los trae. Entonces, la manera correcta de hacerlo es como lo hace la consulta cuando yo la genero automáticamente. Puedo quitar este top 1000 porque es una manera solamente de seleccionar los primeros 1000 registros de la tabla. Esto no me interesa. Pero, así como está, me trae el ID del estudiante, el nombre, apellido 1, apellido 2, fecha y estado. Y así me cercioro de que no me traiga otra información escondida en la tabla, porque cuando yo le doy asterisco, la consulta se levanta con todos los elementos que tiene la tabla, incluido campos ocultos que los utiliza el sistema para manejo interno. Entonces, si yo le pongo asterisco, la consulta se hace más grande y más pesada. Por tanto, lo ideal cuando hacemos un select es solicitar los datos que necesito, única y exclusivamente lo que ocupo, nada más. ¿Y cómo se hace? Especificando los campos uno por uno. De esa manera. Así como hicimos acá. Yo igual puedo tirar esto para una línea, puedo tirar esto para otra línea, y si corro esto, igual me funciona porque es el mismo comando. Y acá yo puedo venir y decir entonces, bueno, también tráigame el ID del estudiante. Le doy aquí una coma y entonces acá me trae el ID. ¿Ven? Entonces, con eso yo puedo hacer select. Ahora, hablamos de una cláusula que se llama where. ¿Where qué? ¿Dónde? En español. Hagamos un select a la tabla estudiantes donde, por ejemplo, el nombre, y acá ponemos el campo nombre, sea igual a Juan.
Y cuando hago un select, ya no me va a traer los dos. Ahora solo me va a traer uno. Me va a traer el que tiene el nombre Juan. Si yo tuviera 10 Juan acá, 10 Juan me va a mostrar. Ahora, cuando hablamos de texto, el igual lo que hace es que es sí o sí esto. Pero tenemos una ayuda que se llama el like. Like, parecido, cuando sea esta aproximación. Y tenemos para jugar estos comodines. Cuando yo coloco el comodín delante de una cadena de caracteres, por ejemplo, AN, él me va a traer todos los elementos dentro de la columna nombre que no me importe con lo que empiecen. El símbolo de porcentaje lo que me indica es omita. Si lo coloco acá al inicio de la cadena, va a omitir todo lo que empieza, pero tiene que coincidir las últimas dos letras del nombre en AN. Si lo corro, me trae igual Juan. Si yo coloco, no sé, ER y lo corro, no me trae nada, porque no tengo ningún nombre que termine en ER. Ahora, si yo vengo y coloco J y le pongo asterisco, porcentaje, él va a agarrar todos los nombres que empiece con la letra J y no me importa lo que siga, y tráigalos. De igual forma, me va a traer a Juan. Para eso me sirve el comodín. Ahora, también lo puedo usar así. No me importa lo que tiene delante, no me importa cómo termina, pero ocupo que coincida que en el centro tenga esa letra. Ok, si lo corro, no me trae nada, perdón. Si lo corro, no sí, aquí sí me trae a Juan, porque no importa, adelante o atrás, sí me lo va a utilizar. Perdón, no es tan recomendable utilizar eso, de ahí me disculpo, sí, me emocioné con el ejemplo. O lo usamos al principio o lo usamos al final. Quiero lo que está como empieza o como termina. ¿Ok? Si yo le quito el like y dejo solamente el igual, tiene que ser exactamente esto. Si lo corro, no, Cuando yo hago una selección y corro, él está tratando de correr lo que yo estoy seleccionando. Si no es ningún comando aceptable, pues él simplemente me va a tirar una sintaxis incorrecta. Entonces quito la selección y ejecuto. No me trae nada, porque no hay un nombre que se llame J. Tampoco hay un nombre que se llame Juan. Si le pongo un asterisco al final, si le pongo un asterisco al final, un símbolo de porcentaje al final, tampoco me trae nada, porque esto está obligando a que sea esto exactamente. Así que si quiero una aproximación, tengo que utilizar like, ¿ok? Y ahí sí, ya me trae el registro. Si le quito la cláusula where, se va a traer absolutamente todo lo que tengo en la tabla. Si vuelvo a agregar la cláusula where y aquí empiezo por la letra P, cuando ejecute me trae a Pedro. ¿Ok? Si la dejo al principio y pongo aquí RO, igual me trae a Pedro porque termina en RO. ¿Ok? Entonces, la cláusula where lo que me va a permitir es a mí crear un criterio de selección. Ahora, no quiero el nombre. Quiero todos los estudiantes que tengan el estado igual a 0 o inactivo. Entonces, pum, me trae a Pedro. O tráigame todos los estudiantes que estén activos. Entonces me trae a Juan. Por ejemplo. O también me puedo poner creativo. Puedo poner estado igual a 1 y le puedo agregar un AND para agregar otro criterio más. ¿Qué criterio? Bueno, no, apellido. Si apellido 2 es null. Entonces, que me lo traiga. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos a Juan. A Juan que tiene el apellido null y está inactivo. Ahora, estaba activo. Tráigame los inactivos y con apellido null. Perdón, no me trae a nadie. Porque Pedro, a pesar de que tiene
estado 0, el apellido de él no es null. El apellido de él sí tiene apellido y era Jiménez. ¿Ve? Vamos a comentar esto acá un momento, así comentamos las líneas. Corremos esto y ven, Pedro, a pesar de que tiene, bueno, aquí no se ve el estado. Vamos a agregar que se vea el estado también. Corremos y aquí vemos que el estado es 0. A pesar de que él tiene el estado en 0, su apellido no es null. Por lo tanto, no me trae nada. La consulta está bien. ¿Ok? Si el apellido is not null, lo corro y ahí sí. ¿Por qué? Porque ya le estoy diciendo que mientras que apellido 2 no esté nulo, tráigame a todos los que estén con estado 0. Así funciona una consulta select. Y así completamos el read del CRUD. ¿Ok? Así completamos este read y podemos pasar al siguiente. ¿Cuál es el siguiente? El update. La sentencia update cambia los valores de las columnas existentes en una tabla. ¿Ok? Solo se puede actualizar una tabla si yo soy el dueño o si tengo autorización por parte del administrador de la base de datos a ejecutar cambios. La sentencia update consta de las siguientes 3 partes. El update y especificamos la tabla a la que vamos a actualizar. Luego viene el comando set y el nombre de la columna con el valor nuevo con el que le voy a caer encima. Y la cláusula where. Aquí la cláusula where no se nos puede olvidar bajo ningún concepto. Porque donde yo le dé update, set y le corra eso, me va a cambiar todos los valores de la columna. Todos. Así que tengo que especificar en el where por lo menos el ID de la columna que quiero modificar. Ejemplo. Voy a cerrar esto y voy a crear un nuevo query. Use, nunca se nos olvide el use, db, pruebas, go, y entonces vamos a crear un update. Update a la tabla. Entonces arrastramos el nombre de la tabla que queremos modificar. Luego, en una línea aparte, para llevar ahí una secuencia más ordenada, vamos a darle set. ¿Set qué? Bueno, resulta ser que, vamos a hacer un select aquí rapidito. Resulta ser que ya tengo el apellido 2 de Juan. Juan tiene el ID de estudiante 1. Entonces, voy a hacerle una actualización a apellido 2. ¿Ok? ¿Igual a qué? Al apellido que le voy a poner. Entonces, a este es Carmona, por ejemplo. Carmona. Si a mí se me ocurre la brillante idea de correr este script de esta manera, y lo voy a hacer, resulta ser que vean lo que pasó. Afecté 2. Si tengo 1.000.000 de registros, afecto 1.000.000 de registros. ¿Y qué torta? 2.000.000 de registros cambiados así a la pura bulla. Un tortón. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar este select, ahora los dos son Carmona. Pero eso no es así. Entonces, como ya dañé a Pedro, que era Jiménez, vamos a volverle a poner Jiménez a Pedro. Pero vamos a condicionar con un where. Where ID estudiante es igual a 1. Ahora, cuando yo ejecute esto, solo una línea debería ser afectada. ¿Cuál? La de Juan, la del ID 1. Ejecuto y efectivamente una fila fue afectada. Si me devuelvo y vuelvo a actualizar el select, ya tengo que Juan Pérez Jiménez ya tiene bien su apellido. Que Pedro Ortega está activo. Ok, vamos a cambiar el estado de Pedro Ortega. Quitamos esto acá, ponemos estado y entonces acá le vamos a poner 1 porque el estado está activo. ¿Pero dónde?
donde el estudiante sea 2. Lo ejecuto, una fila fue afectada y cuando reviso y le doy ejecutar, vemos que ahora los dos están activos. Entonces, la manera correcta es update, nombre de la tabla, set, los campos que voy a, si quiero actualizar otro campo, entonces con una coma separo y le coloco el nombre, apellido, por ejemplo, 2, que no era Jiménez. ¿Dónde estoy? En el ID estudiante 2, que no era Carmona, que era Gómez. Entonces le pongo aquí Gómez. No, pero estaba inactivo. Ok, le voy a volver a poner 0. Entonces, aquí tengo Carmona y 1. Si corro esto al ID 2, lo ejecuto, una fila fue afectada y vamos a ver que aquí y aquí cambia. ¿Por qué? Por Gómez y 0. Entonces, ahí ya actualicé 2 y puedo actualizar todos los campos si yo quiero. No hay ningún problema. Si yo le doy clic derecho a la tabla y me vuelvo a ir al famoso menú del Script Table As y le digo aquí Update To y en una nueva ventana, vean que acá me crea el Use de la base de datos, utiliza el Update, la tabla y el Set. Set a todos los elementos de la tabla. Y aquí el Search Condition, ya no dije nada, el Search Conditions, simplemente lo quito, lo cambio. Acá sustituyo los valores por los correctos. Por ejemplo. Y el where sería el ID del estudiante. Igual a 1, por ejemplo. Entonces vamos a cambiar todos los datos del ID 1. Nombre, comillas. No sé, vamos a ponerle mi nombre. Brian Vega. Aquí Rondón. Fecha de nacimiento, abrimos comillas, 1985-09-22. Estado, estaba en 1, vamos a ponerlo en 0. Si aquí el estado estaba en 1. Y el ID de estudiante va a ser el 1. Ah, perdón, aquí no. Aquí. Ajá, el ID de estudiante va a ser el 1. Si yo corro esto, vamos a ver cómo aquí toda esta línea va a cambiar. Ejecuto. Una línea fue afectada. Hacemos un select. Es más, aquí vamos a hacer un select y le vamos a poner para que solamente me traiga la columna 1. Where ID estudiante igual a 1. Selecciono. Y aquí tenemos Brian Vega Rondón, 1985-09-22. Perdón, estado 0. Ok, entonces de las dos maneras, ya sea que nosotros creemos el script o lo mandemos a llamar con un asistente. De igual manera, nos va a funcionar. Normalmente, ya una vez que yo sé cómo funciona esto, perdón, traigo los scripts, los genero desde acá, para más facilidad. Ok, nada más lo que tengo es que mandar a rellenar esto con los valores. Luego del update tenemos el comando delete para borrar los registros de la base de datos. ¿Cómo borramos un registro? Bueno, acá vamos a cerrar esta ventana, vamos a cerrar también esta ventana, vamos a cerrar esta otra y vamos a crear una nueva. Okay, vamos a dejar esto abierto, nuevo query. Y, como siempre, use db go. Entonces aquí vamos a usar delete. ¿Delete qué? Delete from. From, tabla. Delete from. ¿Cuál tabla? La de estudiantes. Ok. Arrastramos la tabla estudiantes. Y si yo lo dejo así, les cuento que esto es un desastre nivel colosal. Más si ustedes tienen muchos registros en la tabla. Si lo dejo así, simplemente voy a borrar todos los elementos de la tabla. Tengo que poner una cláusula where. ¿Where qué? Bueno, aquí ustedes dicen, quiero que me borre todos los registros que se llamen Juan, quiero que me borre solamente
el ID del estudiante. Por eso nosotros manejamos mucho el primary key, porque el primary key es muy utilizado cuando tenemos que hacer un update, porque el update lo vamos a hacer normalmente siempre a un registro y el ID del registro es único. Por lo tanto, nos manejamos siempre con el ID. ID de estudiante 2. Bueno, quiero borrar a Pedro de la base de datos. Ejecuto el comando y vemos que una fila fue afectada correctamente. Si le hago un select a la tabla, solamente me queda el registro 1. Si yo quiero hacer un insert, vamos a hacer un insert. Acá vamos entonces a sustituir esto por los valores que ocupamos. Ok, nombre, apellido, fecha de nacimiento, estado. Ok, ahora vamos a colocarle los datos. Vamos a traer Pedro. Ya no escribí nada. Pedro Ortega Jiménez. Nació en el 2005, 11, 24. Ok, vamos a correr esto. Perfecto, una fila fue afectada. Y si le hago un select, vemos que ahora brinca del 1 al 3. El 2 yo lo eliminé y el 2 no va a volver. Por lo tanto, así es como funciona una columna de tipo identity. Automáticamente ella maneja el consecutivo de la tabla. Si el registro 2 fue eliminado, va a seguir con el 3. Ya el 2 no lo puedo volver a usar. ¿Ok? Entonces, si quiero eliminar el 3, entonces pues yo me puedo volver al script que hice, elimino el registro 3, corro el script, hago un select, bueno, inserte un dato. Pero aquí se transforma en 4, el que acabo de hacer. Borro, hago un select. Es que no hay 3. Por eso no pasó nada. Tengo que pasarme a 4. Ahora sí ejecuto, una fila fue borrada, hago un select y ya no tengo la 4, pero si vuelvo a hacer una inserción, ahora tengo el 5. ¿Ok? Así es como funciona el identity de la llave primaria de las tablas. Y de esta manera ya hemos hecho un CRUD. Hemos hecho inserción. Ya hemos hecho inserción, vamos arriba. Inserción, selección, actualización y eliminación de datos en una base de datos. En resumen, creamos una base de datos, creamos un esquema, creamos una tabla y hemos hecho método CRUD para la respectiva tabla. ¿Qué era CRUD? Era create, read, update y delete. Insertar, actualizar, insertar, seleccionar, actualizar y eliminar datos de una tabla. Así de primera entrada, esto sería así como lo más inicial, lo más básico. Lo más y mejor se viene después. Muchas gracias. Y viene tarea.